vamos a comenzar hoy nuevamente, vamos a continuar la clase de estenosis aórtica. El tema que seguía es estenosis aórtica subvalvular. Esta es una obstrucción que se caracteriza por estar por debajo del plano valvular aórtico, normalmente donde una cresta protruye desde lo que es la superficie septal izquierda hacia la región subaórtica. El anillo que abarca el septum y la valva, normalmente el anillo abarca lo que es el septum y la valva anterior de la mitral. Es la segunda forma más frecuente de lo que respecto a estenosis aórtica y tiene una incidencia en el 10% de los casos. Suele ser más frecuentes en hombres con una relación de 2:1 y en alguna literatura lo reportan hasta de 3:1 con respecto a las mujeres. Vamos a tener en cuenta que la estenosis subaórtica fija puede estar desarrollada por dos mecanismos: la fibrosa, fibromuscular o membranosa, y la segunda va a ser tuneliforme. En lo que es la estenosis aórtica fija de tipo membranosa, normalmente es una obstrucción localizada, es pequeña y suele ser muy corta en longitud. Y la tuneliforme suele ser muy extensa, difusa y, como su nombre lo dice, pues larga. Dentro de la etiología, es controversial la etiología, se ha manejado que tiene un componente congénito y en otras literaturas que son adquiridas a través del paso de los años. Por un lado, se considera que tiene base congénita, secundario a que este tipo de obstrucción no suele presentarse en edades muy tempranas y se manifiesta ya de forma tardía. Sin embargo, también se ha señalado que existe pues, un componente anatómico anormal, el cual predispone al desarrollo de dicha estenosis aórtica, subaórtica, conforme al paciente presenta mayor edad. Esto es secundario a las turbulencias en el flujo aórtico o en el tracto de salida ventricular izquierdo, que puede estar asociados a cambios de presión desde el nacimiento y del desarrollo de un infundíbulo largo. Esto va a determinar que haya una reacción en lo que es el tejido septal, protruya, crezca y se hipertrofie y produzca una obstrucción a este nivel. En apoyo a estas hipótesis, se ha establecido que el hecho de que algunos pacientes operados con resección de tejido obstructivo han presentado recidivas en meses o casi o normalmente a las 2 décadas después del evento quirúrgico. Tenemos que dentro de la estenosis subvalvular fibrosa o membranosa se va a caracterizar principalmente por un rodete o una membrana circunferencial completa o incompleta. Va a tener un orificio central o excéntrico y va a tener como límites que se va a encontrar debajo de la válvula aórtica, en el borde libre de lo que es la válvula anterior mitral y ángulo aortomitral. Este tejido fibromuscular va a constar de 5 capas, principalmente endotelial, mucopolisacáridos, fibroelástica, muscular y colágena. Van a existir cardiopatías asociadas a este defecto. Principalmente se relaciona con conducta arteriosa persistente, coartación aórtica, membrana supravalvular mitral, estenosis mitral, comunicación interventricular y aorta bivalva bicomisural. Dentro de la variedad estenosis aórtica subvalvular fibromuscular, tenemos en cuenta que es una hipertrofia del miocardio, del tejido fibroso que se asienta sobre el mismo, va a tener una obstrucción dinámica y variable. Va a ser más alejado de lo que es la válvula aórtica, hasta unos 3 centímetros por debajo de esta que se puede localizar. Sin embargo, normalmente se encuentra entre 2 y 3 milímetros. Va a depender mucho de lo que es la contractibilidad y volumen del ventrículo izquierdo, y el rodete suele ser más grueso, de 2 a 3 milímetros, y es más prominente en sentido anterior y lateral. Y generalmente la válvula mitral suele ser normal.
en comparación a la previa, que puede tener válvulas engrosadas. Dentro de la fisiopatología tenemos que va a haber una obstrucción por debajo de lo que es la válvula aórtica. Esta obstrucción va a tener normalmente una proximidad anatómica a lo que es la membrana valvular. Al estar muy cerca la obstrucción a lo que es el plano valvular, vamos a tener un espacio virtual. En este espacio virtual, entre lo que es la obstrucción y la válvula aórtica, va a generar un flujo turbulento por dicha obstrucción. Esto va a provocar un daño a la válvula aórtica. Es por eso que siempre cuando tengamos obstrucciones subaórticas de este tipo, tenemos que tener en cuenta que las válvulas pueden generar cierto grado de insuficiencia secundario a dicho daño. Y hay que tener también en cuenta que la recesión del rodete se debe de realizar en ausencia de un gradiente importante. Hay factores que se han establecido de acuerdo a la anatomía para desarrollar dicha obstrucción subaórtica, sobre todo lo que es el ángulo de aortoseptal, donde se refiere que el septum está más desplazado hacia lo que es la izquierda, provocando un ángulo entre el mismo septum y la aorta. El flujo que pasa a través de este hace que se hipertrofie lo que es la porción proximal al septum interventricular y puede provocar o genera el acúmulo de tejido y provocar lo que son los rodetes fibrosos. Al mismo tiempo, también se ha establecido que dentro de esta patología, lo que es la relación que existe intervalvular entre lo que es la válvula aórtica y la válvula anterior mitral suelen estar muy prolongados y eso también da un aspecto de tunelización y junto con la hemodinamia ya explicada pueden propiciar a que se formen este tipo de obstrucción subaórtica. Dentro del diagnóstico tenemos en cuenta que el cuadro de presentación generalmente es en edad escolar. Las manifestaciones van a depender pues, del grado de obstrucción y van a ser muy similares a los de la estenosis valvular aórtica. La exploración física va a depender nuevamente del grado de estenosis, como ya habíamos comentado en la estenosis previa, y los pulsos no suelen ser normales en estenosis leves a moderadas y disminuidos en las estenosis muy severas. Pueden tener frémito en la base del precordio, en el hueco supraesternal, el S1 suele ser normal y van a presentar un soplo sistólico expulsivo en el borde externar izquierdo. Ese suele ser de menor intensidad en comparación a la estenosis aórtica valvular, donde propiamente la afección es a nivel anular. Y el soplo irradia a cuello y a región supraesternal. En estenosis muy graves, pues podemos presentar un cuarto ruido. En la radiografía la silueta suele ser de tamaño normal generalmente. Sin embargo, también podemos presentar cierta cardiomegalia. Aquí no se observa dilatación de la aorta ascendente, excepto si es compatible con aorta bivalva, que suele ser la cardiopatía más frecuente, suele ser muy frecuente en asociación a este tipo de cardiopatía. O si la membrana está muy cerca de la válvula aórtica debido a que va a haber un mayor flujo turbulento en este espacio virtual que se forma entre la válvula aórtica y la obstrucción y eso va a generar una dilatación de la aorta postestenótica. Se salió. En estenosis aórticas subaórtica severa puede haber dilatación del ventrículo izquierdo y puede existir siempre y cuando haya datos de falla ventricular izquierdo clínicamente. Podemos también encontrar datos de hipertensión venocapilar, como vemos en la imagen. Ecocardiográficamente vamos a evaluar el tipo de lesión, la repercusión hemodinámica sobre la válvula de la aorta y defectos asociados que podemos encontrar en esta cardiopatía. Siempre hay que identificar el tipo y sitio de obstrucción, y siempre va a ser en posición en eje paraesternal y en eje largo. El anillo fibroso se va a identificar como un eco delgado, normalmente va a ser lineal y va a estar localizado en lo que es la vía de salida del ventrículo izquierdo. Si la membrana está muy cerca de lo que es la válvula aórtica, va a ser difícil diferenciar sus ecos entre ambas válvulas. Y la turbulencia producida por la membrana, la turbulencia producida puede tener consecuencias en lo que es la válvula aórtica y tener lesiones en la misma.
podemos observar hasta bordes engrosados y hay que buscar datos de insuficiencia aórtica. Hay que tener en cuenta que hay un factor independiente que va a ser el grado de estenosis en comparación a lo que es el grado de gradiente máximo que tengamos en ese nivel de obstrucción. La literatura menciona que siempre que tengamos un gradiente pico muy alto, hay que tener en cuenta que posiblemente nuestra válvula aórtica esté dañada y hay que buscar de forma intencionada datos de insuficiencia aórtica y al mismo tiempo observar bien lo que son el componente anatómico de la válvula aórtica. En las imágenes podemos observar cómo hay un rodete subaórtico completo muy cercano a lo que es la válvula aórtica, y en lo que es en la imagen superior derecha vemos cómo hay un mosaico, que es una aceleración que existe desde el plano subvalvular, secundario a este mismo rodete. Hay que realizar los gradientes, el gradiente máximo y el gradiente medio, que en este caso, pues el gradiente máximo sería de 128 milímetros de mercurio y el gradiente medio es 75. Hay que también ver el componente que tiene, si es solamente membranoso o si es totalmente un rodete. Y hay que tener en cuenta que a veces este tipo de patologías puede presentar anomalías en lo que es a las inserciones de la válvula mitral. Entonces también hay que detallar de forma anatómica lo que es las cuerdas tendinosas o lo que son músculos accesorios de lo que es la válvula mitral. En el eje corto hay que evaluar el número de valvas que tenga la aorta, si es trivalva o si es una bivalva, y si ya habíamos hablado que si es una bivalva, es importante clasificar qué tipo de aorta bivalva es. También hay que evaluar... otro de los componentes también que se habla es las coronarias en esta patología, donde también tenemos que ver si hay alguna afección de las mismas, y el gradiente de aceleración lo podemos observar en el 3 cámaras y en el 5 cámaras para medir el gradiente pico y el gradiente medio. Y siempre hay que buscar en este tipo de patología, pues, cardiopatías asociadas como las que ya habíamos mencionado, conducto arterioso, aorta bivalva, CIB, etc. Hay que tener en cuenta que la estenosis subaórtica es común las concoconales como asociación, y también la doble cámara del ventrículo derecho. Entonces, son también otras patologías que se pueden buscar en esta misma patología. Y coartación aórtica. En el ecocardiograma Doppler tenemos que determinar lo que es el gradiente máximo a través de la membrana. Se valora mejor cuanto más alejadas esté la obstrucción de lo que es la válvula aórtica por el componente del espacio virtual que habíamos mencionado, y se complica si existen dos obstrucciones, como sería la asociación entre una aorta bivalva, pues es más difícil medir los gradientes de forma separada, por lo tanto vamos a tener un gradiente pico máximo que nos va a llamar la atención porque va a ser muy elevado, y hay que buscar la causa de por qué tenemos este gradiente tan elevado. El Doppler color también permite determinar lo que es la localización de la obstrucción, secundaria al mosaico que ya habíamos visto en las imágenes anteriores, y este va a ser producido pues secundario a la turbulencia por la obstrucción que genera. Durante la diástole se puede identificar también la insuficiencia de la válvula y determinar su importancia. En el ecocardiograma modo M, que ya habíamos hablado un poco de esto en la sesión anterior, vamos a tener lo que es el cierre mesosistólico de la válvula aórtica. Podemos ver en el dibujo inferior a la izquierda, donde es un cierre de la válvula aórtica de forma normal, donde vemos lo que es la pared anterior de la aorta, la pared posterior de la aorta, y por debajo de la aorta vemos lo que es la cavidad del lado izquierdo. En el espacio virtual que está entre las paredes vemos lo que es el cierre de la válvula en forma de una caja, donde el límite anterior va a ser lo que es la cúspide coronaria derecha y el posterior va a ser lo que es la cúspide no coronariana. A su vez, las líneas horizontales y paralelas a las paredes se identifican lo que es el cierre de ambas válvulas.
Entonces, en el cierre mesosistólico de la válvula aórtica va a haber una turbulencia secundaria a la obstrucción subaórtica y va a crear una zona de baja presión. Esta zona de baja presión produce tendencia al cierre en sístole de las sigmoides aórticas. Posteriormente, Está pausado. Se quedó en una flexión de rey. ya no. Ahora sí ya. Posteriormente vamos a ver lo que son las vibraciones sistólicas gruesas de la válvula aórtica. Esto lo vamos a ver en el modo M, donde señala la flecha. Vemos lo que es el cierre lineal de las válvulas y posteriormente en forma ascendente vemos unas vibraciones. Esto va a ser el flujo turbulento que choca con lo que es las válvulas sigmoideas de la aorta. Y por último, en el modo M vamos a observar lo que es la disminución en la distancia metroseptal del tracto de salida ventricular izquierdo. Dentro del tratamiento tenemos que tener en cuenta que va a ser una lesión progresiva. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado principalmente cuando el gradiente pico alcanza o rebasa los 30 milímetros de mercurio. Y la cirugía ofrecida va a ser a través de una aortotomía. Una vez que se retraen lo que son las válvulas de la aórtica, se va a exponer de forma más distal el rodete o la membrana subvalvular y a través de este pues se va a hacer la resección. Hay cirugías en los casos de una obstrucción difusa, como en lo que es la tuneliforme, se va a proponer principalmente una aortoventriculoplastía. Tenemos la técnica de Conor-Rastan, donde hay una resección amplia de lo que es la vía de salida del ventrículo izquierdo y colocación de parches de material sintético y sustitución de la válvula aórtica por prótesis. Tenemos en cuenta que hay resultados posoperatorios que van a estar en dependencia del grado de obstrucción. Si es una obstrucción localizada o membranosa, la mortalidad normalmente es menor al 5%. Sin embargo, cuando se realiza una ortoventriculoplastía, la mortalidad aumenta hasta un 19%. La mortalidad temprana o tardía se va a relacionar principalmente con un gradiente residual postquirúrgico de 20 milímetros de mercurio y van a tener mejor pronóstico las obstrucciones fijas. El riesgo de recibida de esta patología es alto, hasta un 20%, y van a tener más recidiva las obstrucciones difusas que las membranosas o localizadas. Vamos a contar también con factores predictivos de riesgo de recidiva. Cuando la distancia sea menor de 6 milímetros entre el plano valvular y el rodete, tienes mayor riesgo de una recidiva de la enfermedad, al igual cuando se someten a cirugía temprana a los pacientes. No hay una edad mínima o una edad máxima para someterse a tratamiento. Siempre hay que tener en cuenta la clínica que está generando grado de obstrucción y también así el gradiente pico que habíamos comentado que debe ser mayor a 30 milímetros de mercurio para poder reseccionar el rodete. Cuando existen patologías asociadas como un conducto arterioso, una CIB, etcétera, se prefiere no manipular el rodete debido a que presentan mayor recidiva estos en los siguientes años. Entonces, si no nos da alguna complicación con la cardiopatía asociada, se resuelve la cardiopatía asociada y a futuro vemos durante el seguimiento si se genera mayor gradiente y a futuro se realiza alguna resección o se prende alguna resección de lo que es la obstrucción del tracto de salida subaórtica. También hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que presentan alguna obstrucción compleja como el síndrome de Shunt también tienen un riesgo de tener recidiva de dicha patología. Dentro de la estenosis aórtica supravalvular, tenemos en cuenta que pues, va a ser una estrechez congénita de lo que es la aorta ascendente, situada inmediatamente por encima de lo que es la válvula aórtica. Esta vamos a tener, es la causa menos frecuente de obstrucción de tracto de salida ventricular izquierda, va a estar asociada a síndromes, principalmente al síndrome de Williams, que es el principal, y fue descrita desde 1930 por Menserali. En 1961, Williams describió el fenotipo característico que ya conocemos de dicho síndrome y en 1962, Beuren extiende la descripción de Williams. Actualmente sabemos que el fenotipo del síndrome de Williams está caracterizado por lo que es un puente nasal hundido, hinchazón o edema alrededor de los ojos,
puede verse lo que es el epicanto, normalmente son ojos claros o estrellados, y el surco nasolabial suele ser largo, los dientes son pequeños, son espaciados, y la boca es prominente, con protrusión de labios inferior, y la barbilla suele ser pues pequeña, con micronatia. Vamos a tener en cuenta que se clasifica de tres formas. Vamos a tener una forma membranosa, una forma localizada y una forma difusa. Dentro de las más con peor pronóstico van a ser las formas difusas, que pueden abarcar desde lo que es la raíz, la porción ascendente, llegar hasta vasos supraórticos y afectar estos mismos. Va a ser una arteriopatía relacionada principalmente por defecto de elastina. Hay que tener en cuenta que la elastina se encuentra principalmente en los grandes vasos, y al ser la aorta el vaso de mayor calibre, pues va a tener una mayor predisposición. También afecta lo que son las coronarias debido a la disposición que tiene de elastina en este tipo de vasos. Entonces, normalmente se va a relacionar con una patología de aorta y coronarias. Puede tener estenosis pulmonar periférico, y puede cursar con hipertensión arterial secundario a este tipo de déficit de elastina. Dentro de la fisiopatología tenemos que cuando existe estenosis localizada va a ser en un área muy circunscrita, en forma de cinturón, y normalmente estas no van a generar dilatación postestenótica. Sin embargo, antes de la estenosis sí puede observarse dilatación. Normalmente suele ser esta estenosis supravalvular en lo que es la región de los senos de Valsalva, quedando por debajo lo que es la emergencia de las coronarias, y lo que hace esta dilatación de la primera porción de lo que es la aorta es que al tener un flujo turbulento y aumento de la presión en este espacio virtual, pueden provocar que las arterias coronarias se encuentren ectásicas o congestivas. Al mismo tiempo, se puede encontrar que las arterias coronarias tienen una emergencia anormal o un ostium estenótico, o pueden también pueden presentar hasta estenosis del ostium. Normalmente el aspecto que dan cuando vemos las imágenes de lo que es la estenosis supraórtica localizada van a ser en imágenes de vidrio de arena, en imágenes de reloj de arena, con una zona central estrecha que le da forma de cintura, y en la porción proximal suele estar más dilatada que la porción distal. Es lo que les explicaba de las coronarias, que pueden estar con un aspecto congestivo o con un aspecto dilatadas, secundario a la presión que existe en la primera porción. Por lo tanto, esta patología puede cursar con datos de isquemia, y hay que tener muy en cuenta la irrigación de lo que son las arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, y buscarlas de forma intencionada, algún tipo de lesión de cardiopatía isquémica cuando revisemos el ecocardiograma. Cuando hablamos de una difusa, aquí en la difusa, puede ser de aspecto tubular. Lo que más nos interesa en la difusa es que se pueden extender desde la raíz hasta la porción ascendente, la porción transversa, y afectar a los vasos supraórticos. Esto es importante debido a que podemos tener clínica a otro nivel, secundario a este grado de obstrucción. Dentro del cuadro clínico característico, pues tenemos el soplo, que ahorita vamos a describirlo, el fenotipo del paciente, y siempre hay que recordar que pueden presentar datos de dolor precordial, secundario a la afección de las coronarias. Normalmente el pulso está en tardus parvus, esto es un ascenso lento, un ascenso vibrado. Suelen ser los pulsos asimétricos, con una diferencia de presión arterial entre miembros superiores. Sí, cuando están afectados principalmente los vasos supraórticos, y cuando hay una estenosis supraórtica también hay una asimetría de presión, y podemos ver lo que es el efecto Coanda. A la palpación podemos tener un frémito sistólico en lo que es el hueco supraesternal y en la carótida derecha principalmente, un segundo ruido aórtico reforzado y un chasquido protosistólico. También podemos ver un soplo protodiastólico secundario, y el soplo se puede irradiar a lo que son las axilas
y al dorso, principalmente en las estenosis distales de lo que es la rama de la arteria pulmonar, y puede haber soplos expulsivos si se acompaña de estenosis pulmonar también. Bueno, en las imágenes pues podemos ver nuevamente en el eje largo, que es donde vamos a ver principalmente que existe dilatación supravalvular, disminución de lo que es el calibre del segmento, y podemos ver en la porción inicial por encima de lo que son la unión sinotubular, pues una dilatación. Hay que tener en cuenta que siempre hay que buscar las coronarias en el eje corto para ver si no estén dilatadas, y principalmente el tratamiento se va a ofrecer siempre y cuando tenga un gradiente mayor de 50 milímetros de mercurio la obstrucción, o haya síntomas de carácter isquémico, que ya los habíamos mencionado en la estenosis aórtica. Los procedimientos que se van a ofrecer es el procedimiento de Dotti, que va a ser un abordaje de lo que es la aorta mediante una incisión principalmente longitudinal por encima de lo que va a ser la estenosis supravalvular. A través de ella se va a colocar un parche en forma de Y invertido con 2 pestañas, y esto va a ser a nivel de los que son los senos de Valsalva derecho y el no coronariano, para ampliar. Y el otro va a ser la técnica de triparche de Brom, que se va a realizar primero una incisión transversal por encima nuevamente de lo que es la estenosis supravalvular aórtica, y se va a lograr eventualmente lo que es una escisión del borde estenótico. Posteriormente se van a realizar 3 incisiones longitudinales a nivel de la parte media de los senos de Valsalva para liberar el espacio o aumentarlos de calibre, y posteriormente se van a ampliar con la colocación de 3 parches. Entonces básicamente es ampliar los senos de Valsalva y más aparte ampliar lo que es la obstrucción a nivel supravalvular. Sería todo. ¿Qué opina, Rodrigo, de cómo medir el gradiente, o cuál es el gradiente que debemos medir en las estenosis subvalvular y supravalvular? El gradiente que tenemos que medir en la supra y en la subvalvular debe ser el gradiente máximo, ya que estamos midiendo el flujo que pasa a través de la válvula y que acelera aún más en la parte superior de la aorta. En cambio, si vamos a medir un gradiente valvular, tiene que ser un gradiente medio, porque si nosotros medimos el gradiente máximo, esa aceleración, inclusive, o sea, si no tenemos en la porción supraórtica disminución de calibre o algo que nos aumente el gradiente, de todas formas, el gradiente máximo va a aumentar y no se va a correlacionar, porque va a agarrar más velocidad y va a marcar la velocidad más alta, y el gradiente medio se va a correlacionar con el gradiente pico a pico hemodinámico, que es el que tomamos en cuenta. Entonces, siempre en las estenosis subvalvulares y supravalvulares, el gradiente que va a tener correlación hemodinámica va a ser el gradiente pico, ¿no? O el gradiente máximo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y es lo que tenemos que reportar también en los ecocardiogramas, porque eso es lo que nos va a servir para la toma de decisiones. Es importante también lo que decías de buscar otras causas, aparte del rodete. Si encontramos nosotros, esto lo vamos a localizar o a diferenciar el punto de obstrucción con el Doppler pulsado. El Doppler pulsado, su límite de Nyquist es muy bajito, es decir, velocidades mayores de 2 metros por segundo, es ya muy difícil que nos las pueda discriminar o nos las pueda identificar bien. Entonces, nos va a servir únicamente para irlo moviendo e ir viendo en dónde se empieza el sitio de aceleración, si es a nivel subvalvular, si es a nivel valvular o supravalvular. ¿Sí? Eso es lo único, pero no nos va a poder discriminar el gradiente ahí. Nos discrimina el sitio, pero no nos mide el gradiente. Y ya con un Doppler pulsado, entonces nosotros, digo, en un Doppler continuo, entonces ahí vamos a tener ya, poder trazar el patrón, todo el espectro completo, ¿no? Ahora, muchas veces cuando tienes un sitio de obstrucción subaórtico, y si tiene algún componente valvular, lo podemos ver en el Doppler continuo como un doble espectro. Van a ver ustedes un espectro más pequeño, digo, un espectro inicial, que es el que corresponde a la estenosis subaórtica, y un espectro mayor que corresponde a la parte valvular, ¿no? Entonces ahí es complicado discernir cuál es el gradiente que vas a medir. Lo único que puedes decir es si es importante, o sea, a lo mejor basados ahí en el medio porque tienes el componente valvular, si es importante, y
y definir que tienes dos sitios de obstrucción, ¿no? Habitualmente, la válvula aórtica siempre se va a alterar en presencia de una membrana o de un rodete subaórtico por la fuerza del jet que tiene, que te va a estar golpeando las valvas. Y generalmente cuando son rodetes muy pequeñitos, también lo que van a ver es que va a estar alterada la apertura de la valva con la que está en relación el rodete, ¿no? Muchas veces hasta parece que también tiene un componente valvular sin que lo sea así. ¿Por qué? Porque el rodete limita la apertura de esa valva y entonces esa valva va a quedar un poco fija. Una vez que resecan el rodete, la movilidad de la válvula vuelve a ser normal, como lo hemos visto incluso en los transoperatorios, ¿no? Las indicaciones actualmente, antes de lo que aprendimos, al menos en mi época, era que teníamos que tratar las estenosis subvalvulares en el momento del diagnóstico para evitar este continuo jet o ese golpeteo del jet hacia la válvula. Pero actualmente, por lo que se ha visto de recidivas, o sea que es una enfermedad que puede ser recidivante, se trata de retrasar lo más posible el tratamiento para justamente evitar una reintervención temprana. Entonces, a menos que tengas un gradiente muy importante, que tengas insuficiencia aórtica que sea más allá de leve, entonces hay indicación de hacerlo de manera, o sea, si haces el diagnóstico en ese momento. Pero si no, es irle dando seguimiento al paciente hasta que presente alguno de estos datos para tratar de que tenga el menor riesgo de recidiva o de una reintervención temprana. Es muy importante también lo de la teoría del desalineamiento del septum con la aorta, ¿no? Si ustedes ven en esos pacientes también es uno de los factores de riesgo de recidiva. Aquellos pacientes en los que tenemos un rodete subaórtico y hay mucha desalineación entre el septum interventricular y la pared anterior de la aorta, esos niños son de los que se consideran los que tienen gradientes altos de manera muy temprana, ¿no? O sea, que es un gradiente alto muy temprano, que tienen esta desalineación, son los niños que tiene uno que decirles a los papás que a pesar de que los vamos a operar porque ya hay indicación, tenemos el riesgo de que haya recidiva en un alto porcentaje, ¿no? Tengo ahorita un paciente que operaron hace como unos 3, 4 meses, yo creo, y tiene justo eso, tiene 2 años, tenía un gradiente ya cercano a 70 milímetros de mercurio, 60 y tantos, y tiene una gran desalineación. Entonces ese niño tiene un alto riesgo de que va a recidivar el rodete y que seguramente va a requerir una reintervención. ¿Qué gradiente consideraría ser para operar? Si no tuviera insuficiencia y no tuviera desalineación del septum, solo el gradiente, ¿cuántos? Pues cuando tienes un gradiente, o sea, así de indicación franca, cuando tienes 4, o sea, una velocidad igual que a nivel de 4 metros. De 4 metros, o sea, mayor de 4 metros, o que tienes una insuficiencia, o sea, que ya tienes una insuficiencia moderada, esa sería ya la indicación que yo consideraría. Y les digo, y eso hay que ser muy claros también con los papás de estos, de que puede ser que no es una cirugía curativa, ¿no? Sino que podemos resolverlo momentáneamente y posteriormente pueda requerir otra cirugía. Está tan cercano al plano valvular que incluso parte de la valva no se abre bien, ¿no? Mide la distancia de la válvula y el Sí, es importante también para darle esa información al cirujano y es importante también, o sea, idealmente estos niños siempre, aquí no siempre lo aplicamos, pero estos niños siempre deben tener un eco transoperatorio. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando tienes rodetes tan cercanos al plano valvular, la válvula la pueden lesionar, ¿no? Y, o no resecarlo completamente, quedar un gradiente residual, aumentar el grado de insuficiencia al momento de que puedan tener alguna lesión ahí valvular, ¿no? Entonces, por eso estos niños siempre deben ir con eco transoperatorio. Es importante también excluir como causa de estenosis subaórtica el que no sea un rodete, o sea, que tú veas que se acelera antes de la válvula
pero no siempre necesariamente tiene que ser un rodete. A veces es frecuente ver inserciones anormales de la mitral, o sea, inserciones hacia el septum que pueden ser la causa. Y el problema de esos es que muchas veces no lo puedes resolver, porque o sea, no puedes desinsertar o quitar esas cuerdas tendinosas porque alterarías la función de la válvula mitral. Entonces es muy importante establecer bien el diagnóstico para saber el tratamiento adecuado y el pronóstico de estos niños. No es lo mismo un rodete localizado, o más bien dicho, una membrana, un rodete fibroso o una membranita localizada, que una estenosis tuneliforme también, o una obstrucción por tejido accesorio mitral o inserciones anómalas de cuerdas tendinosas. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Contribuciones? Muy bien. Pues bastante bien, muy completa tu clase. Piensa ahí en ese, por ejemplo, ese espectro. O sea, ahí podemos decir que es un único componente, no vemos un doble espectro. En cambio, si fuera una parte valvular y una parte subvalvular, entonces veríamos eso de tocar la pantalla aquí, un doble espectro. O sea, por ejemplo, aquí podríamos ver que esto todavía es más marcado, ¿sí? Más compacto y otro segundo espectro. Bien. Vimos ayer al las después o sea, al ir disecando. Ajá, tenía